Buenos días, chicos. Bueno, esta semana nos toca conocer un poquito de lo que es la marcha microbiológica para vías respiratorias y además vamos a ver cómo se procesan las muestras para infecciones del sistema nervioso central. Este trabajo práctico hemos decidido realizarlo en forma virtual porque estamos en esta etapa de pandemia en los cuales la manipulación de materiales de vías respiratorias es muy complicado, ya que en este trabajo práctico los alumnos cuando estábamos fuera de pandemia, se tomaban las muestras entre ellos de fauces y de nasal, cosa que en estos momentos no podríamos realizarlo, pero les vamos a mostrar cómo se desarrolla una marcha microbiológica para este tipo de muestras, para que ustedes conozcan el tiempo que requiere este tipo de estudios para hacer diagnósticos diferenciales, para que lo tengan en cuenta en el momento de solicitar a sus pacientes este tipo de estudios. Bien, el objetivo de este trabajo práctico es que puedan jerarquizar la utilidad de las distintas muestras de vías respiratorias superior e inferior, como exudado nasofaringio, faringio, esputo, lavado broncoalveolar, lavado bronquial y otros, para observar y describir macroscópicamente las características morfológicas de las colonias, de los cultivos, de exudado tanto faringio como faringio, para que comprendan el fundamento de las pruebas de identificación para bacterias del género Staphylococcus y Streptococcus a partir de los cultivos, para que puedan observar y puedan interpretar la baciloscopía por coloración de Ziel-Nielsen para bacterias ácido alcohol resistente en muestras de vías aéreas inferiores y para que puedan conocer y puedan interpretar el algoritmo diagnóstico de las infecciones del sistema nervioso central. Bien, para comenzar vamos a hacer una comparación entre las marchas microbiológicas para vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, donde a lo mejor ustedes van a observar algunas pequeñas diferencias. Básicamente, una marcha microbiológica consta de los siguientes pasos: anamnesis, donde entraría el interrogatorio al paciente o por lo menos la observación de la historia clínica si es un paciente que se encuentra internado, la toma de muestra, que es el punto más importante de la marcha microbiológica, ya que si una muestra está mal tomada o de un lugar erróneo, vamos a dar un diagnóstico equivocado. Por lo tanto, es fundamental una buena toma de muestra. El transporte y la conservación de la muestra también es sumamente importante. Y vamos a ir dando algunos datos a medida que vamos progresando en la clase. El examen macroscópico de la muestra también en ciertas ocasiones es importante, como vamos a observar en vías aéreas superiores. Cuando yo voy a tomar la muestra de exudado nasofaringio, puedo observar distintas características macroscópicas que me van a ir dando idea de lo que yo puedo sospechar. El examen microscópico coloreado, en el caso de vías aéreas superiores, es también muy importante porque me sirve para hacer un poco de diagnóstico diferencial. Si lo comparo para vías aéreas inferiores, vemos que además del examen microscópico coloreado, es muy importante el examen microscópico en fresco, ya que me da datos sobre la calidad de esa muestra y si es una muestra óptima para utilizarla para cultivo. Ya vamos a ir viendo de qué manera se hace. Luego el cultivo. El cultivo en ambos casos es esencial, donde se van a utilizar algunos medios enriquecidos o algunos medios selectivos y diferenciales según la muestra.
Luego viene la identificación, es decir, ponerle nombre y apellido al microorganismo que yo estoy aislando. Y por último, el antibiograma, que en caso de vías aéreas superiores no se realiza de rutina, ya que la mayoría de las infecciones son provocadas por bacterias que son sensibles a la penicilina. Entonces se realiza en casos de que tal vez el paciente pueda ser alérgico a la penicilina y haya que evaluar algún otro tipo de antibiótico. Y en el caso de vías aéreas inferiores, si yo aíslo en un paciente, por ejemplo, hospitalizado, algún bacilo gram negativo, debo hacer el antibiograma para su tratamiento, o por ejemplo en el caso de aislar algún otro microorganismo como Staphylococcus aureus, donde necesito evaluar sus mecanismos de resistencia. Entonces va a ir dependiendo de lo que vayamos aislando. Entonces, fíjense que como primera diferencia que vemos en la marcha microbiológica entre superiores e inferiores, el examen microscópico en fresco en el caso de vías aéreas inferiores es un punto importante, no siéndolo para vías aéreas superiores, en donde realmente no me aporta datos de importancia. Bien, ¿cuáles son las indicaciones para los pacientes previo a la toma de muestra para vías aéreas superiores? En el caso de exudado de fauces, el paciente no debe ingerir alimentos o bebidas durante 3 horas previas a la toma de la muestra, no debe utilizar enjuagues bucales con antisépticos y no tomar antibióticos una semana previa. Este es un punto importante a tener en cuenta, ya que cuando ustedes evalúan la posibilidad de solicitar un examen, un exudado de fauces al paciente, primero debe enviarlo al laboratorio para la toma de muestra y luego se puede comenzar con un tratamiento empírico hasta que tengamos los resultados del laboratorio. Bien, para la toma de muestra de exudado faríngeo, que ustedes bien lo van a ver en los videos adjuntos en este trabajo práctico, los materiales que vamos a utilizar son hisopos, sobre todo de Dacron, y bajalenguas, donde tenemos que observar las paredes posteriores de la faringe, las amígdalas, en donde suelen observarse esas plaquitas para los distintos tipos de angina. Y el exudado nasofaringeo vamos a utilizar también este tipo de hisopos, que lo podemos colocar en tubos con medios de transporte o no. Van a ver bien la técnica en los videos que les hemos colocado. ¿Cómo deben conservarse las muestras? Entonces, si se va a procesar dentro de las 2 horas, se puede colocar en un tubo estéril y enviar al laboratorio. Si se va a procesar después de las 2 horas de la extracción, se puede colocar en un tubo que tenga un medio de transporte que me lo vaya a conservar y no se vaya a producir la desecación del material. Las muestras, en este caso, se conservan a temperatura ambiente sin ningún problema. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, para saber qué vamos a buscar, primero tenemos que conocer cuál es la microbiota habitual residente de vías aéreas superiores e inferiores. Como ustedes bien lo han estudiado, vamos a ver que tenemos estreptococos del grupo Viridans, estafilococos coagulasas negativos, micrococos, Corynebacterium, Neisseria, Veillonellas, Haemophilus, Moraxella catarrhalis, Cándida. O sea, hay una gran variedad de microorganismos en nuestras vías aéreas, tanto superiores como inferiores, hasta faringe y tráquea podemos encontrar. Luego ya cada vez la microbiota es menor. Entonces, ¿a qué vamos a considerar? Microbiota patógena. Tenemos un montón de microorganismos, por ejemplo, Streptococcus grupo Piógenes,
que es el productor de las anginas rojas o anginas o faringitis eritematopuláceas, Streptococcus pneumoniae, que es microbiota normal, pero lo podemos encontrar como agente causal de neumonías en la comunidad. Staphylococcus aureus también es productor de algunas patologías, como pueden ser neumonías también, sobre todo en pacientes hospitalizados. Y ya lo vamos a ver como productor de otras patologías, sobre todo en piel. Corynebacterium diphtheriae me produce la difteria, que es una angina con la formación de una pseudomembrana, que ya la vamos a ver. Neisseria gonorrhoeae también la podemos encontrar en vías aéreas superiores, es el productor de gonorrea, pero en algunos tipos de prácticas lo podemos encontrar también y producir una faringitis en lo que es vías aéreas superiores. Arcanobacterium hemolyticum, también productor de faringitis. Francisella tularensis puede producir neumonía, Mycoplasma pneumoniae, neumonías atípicas, como Clamidia pneumoniae, neumonías atípicas, Streptococcus del grupo C y G, algunos tipos de faringitis, Bordetella pertussis, la tos ferina. Entonces, ¿vamos a buscar microbiota habitual? No. ¿Vamos a buscar microbiota patógena? Sí. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los microorganismos que producen este tipo de patología. Vamos a buscar portadores asintomáticos de Streptoneumoniae, de Streptopiógenes, perdón. No vamos a buscar portadores, a no ser que tengamos un caso de algún paciente que haga faringitis a repetición y busquemos por qué lado, por dónde ese paciente adquiere esa faringitis por Streptococcus piógenes y podamos hacer la búsqueda. Pero de rutina no se busca portadores. Bien, ¿qué vamos a hacer el primer día? Acá les voy a describir día por día lo que vamos a hacer para que ustedes vean lo que demora este tipo de cultivos. El primer día, cuando nosotros recibimos la muestra en el laboratorio, vamos a hacer una coloración de Gram para observar los distintos tipos de patología con esta coloración. Por ejemplo, podemos ver en caso de una angina de Vincent, la asociación fuso-espirilar que se produce. Vamos a ver las espiroquetas que se ven ahí como hilitos finitos, dobladitos, y los bacilos gram negativos fusiformes. Hay una asociación de bacterias anaerobias como Borrelias y Fusobacterium. El paciente en este tipo de anginas tiene un dolor, tiene una odinofagia muy importante, no puede tragar y tiene muy mal aliento, ya que estas bacterias anaerobias producen ese tipo de características. En cuanto a la angina eritematopuláceas o anginas rojas producidas por el Streptococcus piógenes del grupo A, podemos observar cocos gram positivos en cadenas. Eso sería lo característico. En el caso de que realicemos una coloración de gram para la angina diftérica producida por Corynebacterium diphtheriae, en donde el paciente se le observa una pseudomembrana que cuando yo la quiero tomar con el hisopo, al desprenderla sangra, y yo hago la coloración de Gram, voy a ver bacilos gram positivos con una característica tinción bipolar, agrupados en letras chinas, como se denomina a este tipo de bacterias. Bien, también el primer día voy a hacer el cultivo y el aislamiento, para el cual voy a utilizar medios enriquecidos como el agar sangre para exudado de fauces y para el exudado nasofaringio el agar Chapman o el agar manitol, ya que lo que me interesa saber en este tipo de muestra es si el paciente es portador de Staphylococcus aureus. Voy a hacer la descarga del material en el primer cuadrante, luego giro la placa
hago otra estría, vuelvo a girar una tercera estría y vuelvo a girar una cuarta estría. Esto se realiza con el objetivo de esto se denomina agotamiento por estriación y se realiza con el objetivo de obtener colonias aisladas. Y siempre debe quedar una zona testigo donde no debe crecer ninguna colonia. Bien. Entonces, para el procesamiento de la muestra, en el caso de vías aéreas inferiores, el primer día voy a realizar un examen microscópico en fresco, a diferencia de vías superiores donde no lo realizo, para esputo, para lavados broncoalveolares, etc. Hago un examen microscópico coloreado, en este caso, además de la coloración de Gram, que se hace de rutina, voy a agregar una coloración de Ziel-Nielsen para observar bacilos ácido alcohol resistente. Esto se hace de rutina en todos los materiales de vías aéreas inferiores, posteriormente el cultivo y el aislamiento y la incubación. El segundo día voy a hacer el examen macroscópico de las colonias que desarrollaron en el cultivo, las pruebas de identificación, puedo hacer alguna prueba de inmunodiagnóstico y recién el tercer día la lectura de esas pruebas bioquímicas y el informe de los resultados. Acá en el segundo día puedo agregar, dependiendo el microorganismo aislado, la realización del antibiograma. Entonces, cuando ustedes solicitan un estudio de este tipo, deben pensar en que recién al tercer día van a tener los resultados. Entonces, para el procesamiento de vías respiratorias inferiores, exámenes en fresco para evaluar la calidad del esputo. Hacemos la clasificación de Heckler, que ustedes en la guía de trabajo práctico tienen la calidad del esputo, cómo debe ser la óptima para cultivo. Voy a utilizar la 4 y la 5, en donde debo tener más de 25 polimorfonucleares por campo y menos de 10 células epiteliales. En un examen coloreado voy a realizar la coloración de Gram, que voy a observar en este caso, por ejemplo, diplococos Gram positivos, si se trata de un Streptococcus pneumoniae, inclusive puedo verle un esbozo de cápsula, y para la coloración del Ziel-Nielsen voy a ver el fondo azul con los bacilos ácido alcohol resistentes de color fucsia. Para el caso de vías aéreas inferiores, el cultivo y el aislamiento voy a utilizar un agar sangre, o sea, son medios enriquecidos, agar sangre donde me van a crecer la mayoría de los microorganismos y además voy a poder apreciar la hemólisis. El agar chocolate, que también me sirve para algunos microorganismos un poco más exigentes, como por ejemplo el caso de Haemophilus. Se puede agregar, sobre todo en pacientes hospitalizados, un agar selectivo y diferencial para enterobacterias, ya que, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae es un productor importante de neumonías a nivel hospitalario, como hacía algunas otras enterobacterias. Por lo tanto, voy a usar este agar denominado agar Levin, que es un medio selectivo y diferencial para enterobacterias. Bien, ¿cómo hago la identificación, el estudio de las colonias una vez que yo lo aislé y lo incubé? Lo voy a realizar observando a la lupa o al microscopio las características de las colonias. Entonces voy a ver su elevación, si es plana, si es convexa, si es elevada, sus bordes, si son enteros, si son filamentosos, si son ondulados, su forma, si es puntiforme, si es en forma de círculo, si es filamentosa, si es irregular, y eso lo voy a consignar. A su vez también puedo tomarle el olor, porque algunos microorganismos tienen olores característicos, como el Staphylococcus aureus, que tiene olor a queso o a pata, algunos dicen, o las pseudomonas, que tienen un olor también característico como tipo dulzón. Entonces, que el microbiólogo siempre tiene esos olores como
característicos de cada una de algunos tipos de bacterias. Bueno, entonces también voy a observar las reacciones en el medio, como puede ser la hemólisis, como ven en este caso, como puede ser que el microorganismo produzca una película. Entonces todo eso me va a ir ayudando y me va a ir orientando hacia donde tengo que poner mi atención. Bien, para poder identificarlos, además de hacer esa descripción macroscópica de las colonias y microscópica, donde le voy a hacer una coloración de Gram para saber si es un coco, si es un bacilo, si es Gram positivo, si es Gram negativo, en el caso de que en la coloración yo observe cocos Gram positivos, la primera prueba de identificación que vamos a realizar es la prueba de la catalasa, que es una prueba que se realiza con peróxido de hidrógeno al 3%. Se coloca una gota de ese peróxido de hidrógeno en un portaobjeto. Se toma la colonia sospechosa del estáfilo coco y se apoya sobre la gota. En caso de que se produzca el burbujeo, estamos frente a la familia Staphylococcacea y si no se produce, estamos frente a la familia Streptococcacea. Lo que ocurre acá es que los estafilococos poseen una enzima que se denomina catalasa, que lo que hace es desdoblar el peróxido de hidrógeno que nosotros estamos colocándolo en agua y oxígeno, por lo cual se produce ese burbujeo característico. Una vez que nosotros sabemos que la catalasa nos dio positivo, tenemos otras pruebas de identificación que ustedes lo tienen bien descrito en la guía de trabajos prácticos, como la coagulasa. Acá recuerden que hay dos tipos de coagulasa, una coagulasa libre y un factor de agrupamiento o clamping factor, que se puede determinar en pruebas realizadas en porta o en tubos. Entonces, se realiza con plasma, citratado u oxalatado, como bien lo van a ver en los videos, y lo que vamos a observar en caso positivo es la formación de un coágulo así de esta manera. Otra prueba que se puede realizar, además, para complementar hasta ahora, es la fermentación del manitol, que lo vamos a hacer en este medio selectivo diferencial que es el agar-manitol salado, donde van a ver que el Staphylococcus aureus utiliza el manitol, lo fermenta, por lo tanto va a producir un viraje del indicador rojo fenol del rojo al amarillo y se observará este tipo de colonia color amarillo con el viraje del indicador. Otra prueba que podemos hacer es la prueba de la DNasa, ya que el Staphylococcus aureus posee esta enzima que me desdobla el DNA y también podemos realizarla. En caso de que las pruebas de la coagulasa nos den negativas, debemos evaluar si se trata de Staphylococcus coagulasa negativas. Yo acá les he puesto dos, que son los que más frecuentemente producen patologías, que son el Staphylococcus epidermidis y el Saprophyticus. ¿Cómo los diferencio a los dos? Realizando la prueba de sensibilidad a un antibiótico que es la novobiosina. Entonces, en una placa de Mueller-Hinton yo voy a colocar mi cepa problema, realizando una siembra masiva y voy a colocar el disco de antibiótico de novobiosina, en donde en caso de ser sensible me va a producir un halo alrededor del disco y en caso de que no lo sea va a haber crecimiento. Si es resistente se trata de Staphylococcus saprophyticus y si es sensible se trata de Staphylococcus epidermidis. Bien, estas son algunas de las pruebas, existen muchas otras pruebas más que se les pueden hacer, pero simplemente estas son las más básicas para que ustedes conozcan cada una de ellas. En caso de que la prueba de la catalasa me hubiese dado negativa, voy a pensar en la familia Streptococcus y acá lo que voy a evaluar es el tipo de hemólisis que observo en el agar sangre. Yo puedo observar un tipo de alfa hemólisis, un tipo de beta hemólisis o un tipo de gamma hemólisis.
Si observo un tipo de alfa-hemólisis, que es una hemólisis parcial, como la que observan en esta placa, esa hemólisis parcial produce la liberación, o sea, en vez de hemolizarla totalmente a la sangre, la lleva hasta biliverdina, por lo tanto se va a producir un halo verdoso alrededor de las colonias y me puede hacer sospechar en algún estreptococo que puede ser Pneumoniae o viridans. El Streptococcus viridans los dos forman parte de la microbiota habitual, pero también pueden producir algunos tipos de patologías. Por ejemplo, el Streptococcus tipo viridans puede producir endocarditis y el Streptococcus pneumoniae, cuando elabora algunos factores de patogenicidad como la cápsula, puede transformarse en patógeno y producir neumonías. Entonces, los tengo que diferenciar y para ello voy a utilizar esta quinina, que es la optoquina, que viene embebida en un disco. Lo voy a colocar sobre mi placa de agar sangre y voy a ver si produce un halo alrededor de inhibición. Si produce ese halo de inhibición, se trata de Streptococcus pneumoniae, y si no lo produce, de Streptococcus del grupo viridans. Ahora, si en mi placa tengo una beta-hemólisis como la que observo acá, debo evaluar qué tipo de estreptococo se trata. Hay muchos estreptococos, según la clasificación de Landsfield, que ustedes vieron en el teórico, que van desde la A hasta la Y o Z. Los estreptococos del grupo A, del grupo C, F, G, suelen producir beta-hemólisis y los tengo que diferenciar. Y los del grupo B también. Entonces, ¿cómo los diferencio? Con el disco de bacitracina, que es un antibiótico que se coloca también en la placa de agar sangre y se observa si se produce un halo de inhibición alrededor de del disco, o sea, no crecen las colonias, se trata de grupo A, Streptococcus pyogenes. Los demás beta-hemolíticos dan negativa, es decir, no hay inhibición del crecimiento. Eso por un lado. En el caso de que me dé bacitracina negativa, yo voy a pensar en grupo B o grupo C o G o F, algunos de los demás. Para lo cual lo voy a diferenciar realizando la prueba de CAM, que me va a dar positiva para Streptococcus agalactiae. Este estreptococo lo vamos a ver cuando veamos infecciones del sistema nervioso central como productor de meningitis en recién nacidos. Por eso se los nombro acá. Y por último podemos tener también una gamma hemólisis en el agar sangre, y en ese caso podemos pensar en un enterococo a la cual le vamos a realizar una bilis esculina que produce ennegrecimiento del medio de cultivo en caso de que se trate de un enterococo. El enterococo es un patógeno que rara vez lo vamos a encontrar en vías aéreas superiores. Es más bien productor de infecciones urinarias o de otro tipo de infecciones a nivel intrahospitalario. Pero lo vamos a diferenciar en este, es un estreptococo, por lo cual lo diferenciamos acá en este esquema. Bien. Para el caso de líquido cefalorraquídeo, la marcha microbiológica, vamos a observar que es lo que hemos estado hablando hasta ahora: anamnesis, historia clínica o interrogatorio. La toma de muestra es la punción lumbar, que la van a realizar ustedes como médicos. El examen macroscópico de la muestra, donde vamos a ver los caracteres organolépticos como color, presencia de turbidez, red de fibrina, en caso de que se trate de una meningitis tuberculosa. Examen microscópico, que es muy importante acá el examen microscópico en fresco, en donde observo una reacción inflamatoria o no, o voy a observar los distintos tipos de células que predominan.
El examen coloreado con distintas coloraciones para diagnóstico diferencial, que lo tienen muy bien especificado en la guía de trabajos prácticos, como la coloración de Gram, la coloración de Ziel-Nielsen, coloraciones negativas como con tinta china para Cryptococcus neoformans, coloración de Skin-Jones para nocardias, distintos tipos de coloraciones, de Giemsa. Puedo hacer el cultivo y el aislamiento, donde voy a seleccionar los medios de cultivos apropiados. En este caso vamos a ver que también se utiliza un medio enriquecido de agar sangre, de agar chocolate, y también se puede utilizar un agar Taller Martin, que sería un agar chocolate con el agregado de antibióticos para inhibir flora acompañante. Luego hacemos la identificación, como ya les enseñé recién, examen macroscópico de los cultivos, donde voy a observar la elevación, las características de la colonia, los bordes. Voy a hacer una coloración de Gram de esas colonias, voy a hacer las pruebas de susceptibilidad y voy a realizar el informe. También en este caso nos vamos a demorar lo mismo 3 días para el informarlo. Y lo que sí, recuerden siempre que el líquido cefalorraquídeo es una urgencia microbiológica, por lo cual deben avisar al laboratorio que el médico va a enviar una punción lumbar para que le avisen al bacteriólogo, ya que debe ir a procesar la muestra en forma inmediata. En cuanto a la conservación de la muestra, bueno, vamos a ver, entonces enseguida les voy a comentar lo importante de la conservación. Entonces, la muestra, punción lumbar, que se va a realizar entre la quinta o tercera, cuarta o quinta vértebra lumbar, con las medidas asépticas pertinentes de la zona donde se va a hacer la punción. El paciente debe estar puesto de decúbito en posición fetal, es lo más conveniente, o también puede estar sentado sobre la camilla en posición encurvada hacia adelante. Esto es la característica de un líquido cefalorraquídeo normal, transparente como cristal de roca. Este es un líquido cefalorraquídeo turbio de una meningitis bacteriana, fíjense cómo se observa. Este es un líquido cefalorraquídeo santocrómico, es decir, que tiene sangre. Hay que evaluar si esa sangre permanece en todos los tubos que yo voy a extraer, en los 3 tubos o 4 tubos que voy a extraer. Puede deberse a una hemorragia subaracnoidea, y si la hemorragia solo aparece en el primer tubo y va desapareciendo en el segundo y en el tercero, se trata de una punción traumática. Entonces, fíjense acá, examen microscópico en fresco el primer día, evaluamos si hay reacción inflamatoria, o sea, si tenemos leucocitos o si tenemos hematíes, qué es lo que vamos a observar. El examen microscópico coloreado con una coloración de Gram, una coloración de Ziel-Nielsen, una tinta china, un Giemsa, bueno, esta sería una tinción negativa de tinta china, esta sería una coloración de Gram donde observo diplococos Gram negativos intra y extracelulares, cultivos y aislamiento y la incubación 24 a 48 a 37 grados y utilizando una atmósfera con una disminución de oxígeno y un aumento de dióxido de carbono, es decir, necesitamos una microaerofilia. Vamos a utilizar agar sangre y agar chocolate, medios enriquecidos. Y luego de esto vamos a realizar el segundo día, la identificación, como ya les dije, con distintas pruebas de identificación para los distintos microorganismos que lo tienen muy bien especificado en el cuadro del algoritmo. Por ejemplo, les doy algunos datos en el caso de que tengamos desarrollo en el agar chocolate, colonias como gotas de rocío, vamos a sospechar que se trate de un Haemophilus. Ya en el Gram vamos a ver cocobacilos Gram negativos.
Y podemos hacer algunas pruebas como la prueba de satelitismo. En el caso de Neisseria meningitidis vamos a evaluar la fermentación de los distintos hidratos de carbono, como glucosa, como maltosa, como lactosa. Y bueno, y si se trata de Streptococcus galactiae en un recién nacido, podemos hacer la bacitracina, que nos va a dar negativo, la prueba de CAM, que nos va a dar positivo, esa hemólisis en punta de flecha, muy característica, y así sucesivamente para los distintos microorganismos que vamos a estar aislando. Bien, entonces, luego de contarles todo esto, tienen que leer atentamente la guía de trabajos prácticos que les hemos subido a la plataforma Moodle, resolver las actividades, respondiendo a las preguntas relacionadas a los videos y por supuesto, a la guía de trabajos prácticos y enviar la tarea realizada. Bueno, muchas gracias, espero que les haya quedado claro y cualquier duda, no duden en consultarme en la plataforma.